Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí. Cogemos el Evangelio del día y encontramos unos de los pasajes en los que el Señor habla más fuerte a sus discípulos. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: es imposible que no haya escándalos, pero ay de quien los provoca. Al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Así, por ejemplo, murieron los mártires ingleses a manos de Cromwell, no exactamente una piedra de molino, sino unas cadenas, unos grilletes al cuello, y los arrojaron al Támesis. Y uno de ellos exclamó que a ellos les daba igual ir al cielo por mar que por tierra, ¿no? Y en este caso pues fueron por mar, ¿verdad? Bueno, pues al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar, dice nuestro Señor. Y luego nos advierte: tened cuidado. Señor, es una llamada que me haces, que me diriges a mí. Me dices: ten cuidado de no escandalizar al prójimo, especialmente a uno de estos pequeños. ¿Qué es el escándalo? El escándalo, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, es la actitud o el comportamiento, la actitud, ¿no?, la pose, el modo de opinar, de mirar, de valorar, de contemplar la realidad, la actitud o el comportamiento, acciones concretas, que induce a otro a hacer el mal. El que escandaliza se convierte en tentador de su prójimo, o sea, imitamos el oficio del diablo. Atenta contra la virtud y el derecho, puede ocasionar a su hermano la muerte espiritual, porque con el escándalo podemos incitar a cometer un pecado grave y por tanto perder la gracia a un hermano nuestro. Y por tanto está en peligro pues, de esa muerte espiritual que es la condenación. Y termina este punto del catecismo diciendo: el escándalo constituye una falta grave, es decir, un pecado mortal, falta grave, si por acción, es decir, por lo que hacemos, ¿no?, u omisión, o lo que dejamos de hacer o de decir, arrastra deliberadamente, o sea que hay que hacerlo queriendo conseguir ese objetivo, claro, arrastra deliberadamente a otro a una falta grave. Eso es el escándalo. Señor, y para este pecado tú tienes estas palabras tan fuertes: tened cuidado, porque el que escandalice a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Por eso, lo primero en nuestra oración es decirte, Señor, que nosotros no queremos que haya nada en nuestra vida que pueda ser motivo de escándalo para los demás. Y que si lo hay, por favor, muéstranoslo. Enséñanos qué debo yo cambiar. ¿Qué cosas pueden producir escándalo? Pues hay muchas, ¿verdad? A mí la primera que ahora me viene a la cabeza es, por ejemplo, prestarse a comentar con otra persona e incluso incitar a esa persona con nuestra conversación, pues a hacer comentarios despectivos, peyorativos o injustos hacia otra persona que no está presente. Es decir, todo el mundo de la crítica y la murmuración. Pues para murmurar hacen falta dos personas. Y hay una que está colaborando con la otra. Y muchas veces hay una que empieza y que induce a las otras a murmurar también y por tanto a pecar. Pues eso es un pecado de escándalo. Hay muchos pecados que tienen como esa repercusión, que no solamente nos hacen daño a nosotros, sino que hacen daño a los demás. Pues es también, ¿verdad?, un pecado de escándalo porque incita al otro a pecar, pues
no sé, ofrecerse como cómplice pues para hacer alguna acción delictuosa o pecaminosa. Pues por ejemplo, asaltar un banco, ¿no? Oye, te propongo asaltar un banco. Pero en fin, habitualmente nosotros no proponemos a nadie asaltar un banco. Pero a lo mejor sí que inducimos a alguien a defraudar a Hacienda, o a lo mejor exigimos una compensación de algún tipo para otorgar un proyecto. Es decir, la corrupción, ¿verdad? Es un pecado de escándalo porque incita a otros a hacer cosas mal. O, por ejemplo, incitamos a otro porque tenemos una conducta sensual ¿cómo diría yo? Sí, que nos insinuamos a la otra persona y podemos pues conducirle a cometer un pecado contra la pureza. O, por ejemplo, también puede ocurrir que con nuestro modo de vestir pues sea muy difícil para los demás vivir con una mirada limpia, pues estaríamos induciendo, ¿verdad? Escandalizando a los demás, animando a pecar. Evidentemente puede haber personas que están tienen la vista tan estropeada que es que da igual cómo uno se viste, que ellos verán cosas, ¿no? Pero bueno, esto no estamos hablando de esto. Estamos hablando cuando objetivamente, realmente hay una falta notable de pudor en una persona, ¿no? O un comportamiento insinuante, vamos a decirlo así, bromas de segundo sentido, frivoleo, tontería, que no van. Pues ahí tenemos cosas en las que podemos ver el pecado de escándalo. Pero hay muchas más. Por ejemplo, el Señor dice, al que escandaliza a uno de estos pequeños. Ese escándalo que se produce cuando no enseñamos bien a los niños el bien y el mal, la verdad y el error. Pues dotándoles de esa ignorancia, o privándoles de ese conocimiento, mejor dicho, pues es muy fácil que esas personas yerren en la vida, cometan equivocaciones. Por ejemplo, todo el mundo del mal ejemplo. Dar mal ejemplo a los demás. Pues dar mal ejemplo tantas veces se convierte como en una conducta que acostumbra al otro a un comportamiento que no está bien. Y la otra persona pues se acaba acostumbrando e incluso puede acabar viéndola como bueno, sobre todo si son niños. Señor, que yo me dé cuenta de que hay mucha gente que me ve. Yo no tengo que actuar para la galería, tengo que actuar cara a ti, con honestidad, pero no podemos ser tontos. Hay personas que nos ven y no queremos escandalizarle. No queremos, pues, ¿cómo diría yo? Que den por bueno lo que está mal, etcétera, ¿no? No hace mucho hablaba con una persona muy buena que se ha convertido y entonces, pues era una persona que se separó y divorció de su mujer y luego pues está viviendo con otra mujer. Bueno, pues este hombre, que ya digo que es muy buena persona y está convertido, decía, bueno, pues yo he hecho el propósito de vivir como hermano y hermana con esta mujer, porque no puedo recuperar a mi mujer ahora, pero al menos pues no quiero seguir ofendiendo a Dios y tampoco quiero faltar a la justicia con esta persona, que no sería justo después de los años que llevamos viviendo juntos el rechazarla, pero bueno, voy a vivir esto así. Y entonces me preguntaba, ¿y yo, si vivo esto así, puedo comulgar? Y yo le explicaba que sí, lógicamente, porque es lo que dice la Iglesia, ¿no? Pero también le hacía caer en la cuenta de algo que dice la Iglesia, porque tú, Señor, nos lo dijiste. Y dices, oye, pero es bueno que si vas a misa y comulgas, lo hagas en un sitio donde no seas conocido y por tanto, pues no vean que una persona que está en una situación, vamos a decir así, más que irregular, pecaminosa, ¿no? Maritalmente hablando, pues que se acerca a comulgar cuando sigue viviendo con una que no es su mujer. Pues claro, ellos no saben lo que tú haces en tu casa con ella, ¿no? Pero no causes escándalo, no causes como que haya otras personas que puedan llegar a pensar que eso no pasa nada. Así que vete a otra iglesia donde no seas tan conocido y ahí, en conciencia, pues lógicamente puedes comulgar si estás viviendo bien esas cosas y estás bien confesado. Bueno, y tienes ese propósito de seguir viviéndolo así.
Bueno, pues esto no es más, Señor, que una manifestación de cómo los cristianos escuchamos tus palabras. Es imposible que no haya escándalos, pero hay de quien los provoca, que no seamos nosotros. Porque al que escandaliza a uno de estos pequeños, más le valdría que le ataran al cuello una piedra de molino y lo arrojasen al mar. Tened cuidado, Señor, que yo tenga cuidado, porque si yo hago una cosa mal, pues bueno, y merezco un castigo por hacerla, pues tonto he sido por hacerlo. Pero si yo incito a una persona inocente a hacer el mal, qué pena, qué responsabilidad tan grande. Fíjate lo que dice el siguiente punto del catecismo que habla del escándalo. Dice, es muy bonito porque el escándalo lo titula El respeto del alma del prójimo. Y lo incluye en el 5.º mandamiento, no matarás. O sea, no matar tampoco el alma del prójimo, causándole escándalo y citándole a pecar gravemente. Bueno, pues el siguiente punto dice, el escándalo adquiere una gravedad particular según la autoridad de quienes lo causan o la debilidad de quienes lo padecen. Por eso, el escándalo más grave es el que se hace a los niños, que están aprendiendo de los adultos y que merecen nuestro buen ejemplo, nuestras palabras verdaderas. Inspiró a nuestro Señor, sigue diciendo el catecismo, esta maldición. Al que escandalice a uno de estos pequeños que creen en mí, más le vale que le cuelguen al cuello una de esas piedras de molino que mueven los asnos y le hundan en lo profundo del mar. El escándalo es grave cuando es causado por quienes, por naturaleza o por función, están obligados a enseñar y educar a otros. Es decir, los padres, los profesores, los sacerdotes, cualquier persona que tenga cierta autoridad, ¿verdad? También los políticos, por ejemplo, están obligados especialmente a no causar escándalo. Cualquier persona investida de autoridad, pues tiene cierta función, ¿verdad?, de dar buen ejemplo. Jesús, en efecto, lo reprocha a los escribas y fariseos, que eran quienes gobernaban y quienes enseñaban en su tiempo. Los compara a lobos disfrazados de corderos. ¿Por qué? Porque esas personas que tenían que ser ejemplo, pues no lo eran. Y inducían a muchos a pecar con sus doctrinas erróneas y con sus comportamientos, a veces, no todos, claro, naturalmente, poco ejemplares. Pues, Señor, qué bien nos haría a veces pensar, menganito, cuidado que te están viendo los niños. Me acuerdo de un amigo mío que recién casado, tuvo sus primeros hijos, empezaron a crecer, y me decía, bueno, José, una vez que te casas todo cambia, ¿no? Porque es que ya no puedes poner los pies encima de la mesa, porque hay un par de ojillos que te miran y te imitan. Y si quieres educar a tu hijo, es una gran verdad. Eso es un pequeño detalle sin mucha importancia, pero hay tantos ejemplos. Pienso, por ejemplo, en unos padres que le dan a sus hijos el mal ejemplo de faltar a misa el domingo por cualquier tontería. Pues le están escandalizando. Les están haciendo pensar que no tiene importancia. Y es muy fácil que esos niños, además de no ir a misa porque sus padres no los llevan, pues en el futuro tampoco vayan a misa. Es un ejemplo tonto, pero no tan tonto. No pensemos que el escándalo es, no sé, ¿no?, arrastrar al mal a la mujer del vecino o una cosa de este tipo, o al marido de la mujer vecina, ¿no? Pero no. Por supuesto que eso es un escándalo, pero es escandalizar a esa pobre persona, pero hay cosas mucho más cotidianas. Señor, que nosotros sepamos vivir con esta conciencia de que todos en la Iglesia, todos en la familia, todos en la sociedad, somos oveja y pastor. Así lo decía San José María. Somos oveja y seguimos a algunas personas, pero también somos pastores. También hay personas que se fijan en nosotros. Y eso no es actuar con hipocresía, todo lo contrario, es actuar con caridad. Y no permitirse, pues, el lujo de hacer cosas que sabemos que no están bien, pero sobre todo que pueden hacer daño a otras personas inocentes, especialmente a esos ojillos de los niños.
Luego el catecismo dice dos puntos que son de gran aplicación en nuestra sociedad. Dice, el escándalo puede ser provocado por la ley. Hay leyes que son escandalosas porque permiten hacer cosas que son crímenes verdaderos, por ejemplo el aborto, o que son pecados gravísimos, por ejemplo la eutanasia. El escándalo puede ser provocado por la ley, dice el catecismo, o por las instituciones, por la moda o por la opinión. Las instituciones, pues cuando un Estado, ¿no? Corrupto, por ejemplo, establece un sistema que obliga a los demás pues, a pagar compensaciones, mordidas, etcétera, ¿no? O, por ejemplo, cuando un Estado legisla en contra de la vida, ya lo hemos dicho. O por ejemplo, cuando determinada institución civil pone como condición para otorgar una ayuda económica la esterilización, por ejemplo, ¿no? Pues son cosas que atentan a la dignidad humana y que incitan a las personas a hacer cosas gravemente erróneas y que ofenden a Dios. Luego la moda cita también, ¿no? Como una de las causas del escándalo. Pues a veces hay modas que son inmorales, completamente inmorales. ¿Por qué? Porque venden una visión del cuerpo de la persona humana como si fuera pues un trozo de carne para excitar las pasiones del otro. Y no realzan la personalidad y la belleza de esa persona, sino simplemente ponen de manifiesto ostentosamente los atributos sexuales para excitar al otro. Pues esto, evidentemente, pues es una moda perversa, ¿verdad? En fin, normalmente la moda no es así. Estoy cargando las tintas, lógicamente. O la opinión, ¿no? Se establece un estado de opinión a través de los medios de comunicación o de lo que sea, donde se ve como normal lo que no es normal en absoluto. Y dice el catecismo, de este modo, así, se hacen culpables de escándalo quienes instituyen leyes o estructuras sociales que llevan a la degradación de las costumbres y a la corrupción de la vida religiosa, o a condiciones sociales que voluntaria o involuntariamente hacen ardua y prácticamente imposible una conducta cristiana conforme a los mandamientos. Así lo decía Pío XII. Por eso, Señor, nosotros tenemos que rezar tanto por los políticos, por los gobernantes, porque tienen una responsabilidad muy grande. Ya no es solamente lo que hacen bien o mal ellos personalmente, sino que en el ejercicio de esa tarea tienen que ser muy cautos para no escandalizar, para no incitar, ¿verdad?, costumbres, leyes, modas, opiniones que sean escandalosas en el sentido de incitar al pecado a los demás. Y por eso también tienen una gravísima responsabilidad los obispos, los sacerdotes, porque con su modo de comportarse, con su modo de hablar, etcétera, pues pueden hacer mucho bien o también mucho mal. Señor, si alguna vez voy a hacer mal a alguien con mis palabras o con mi ministerio sacerdotal, por favor, mátame antes de que ocurra. Llévame, que no ocurra jamás. Y no solamente yo, todos los sacerdotes del mundo. Señor, antes llámalos a tu presencia, antes de permitir que escandalicemos, mucho menos, a un niño, ¿verdad?, una pobre criatura. Y dice el catecismo, lo mismo ha de decirse de los empresarios que imponen procedimientos que incitan al fraude, de los educadores que exasperan a sus alumnos o de los que, manipulando la opinión pública, la desvían de los valores morales. Ay, Señor, si leyéramos más el catecismo, ¿verdad? Si los políticos, empresarios, médicos, sacerdotes, si todos, padres de familia, leyéramos con más frecuencia el catecismo, ¿cuánta sabiduría hay en estos puntos que estamos meditando? Una sabiduría que viene directamente de ti. Tened cuidado. Ay de quien provoca los escándalos. El último punto del catecismo es este. El que usa los poderes de que dispone en condiciones que arrastren a hacer el mal, se hace culpable de escándalo y responsable del mal que directa o indirectamente ha favorecido. Es imposible, dice el Señor, que no vengan escándalos, pero hay de aquel por quien vienen. Y por eso, Señor, pues nosotros
Tantas veces, ¿verdad? Vamos a la confesión y nos confesamos pues de haber dado mal ejemplo, de haberme enfadado delante de unas personas de mala manera, etcétera, etcétera. En fin, vamos a acudir a nuestra Madre la Virgen. En estos minutos que quedan, tú en silencio puedes hacer un poco de examen de la mano de ella, de ver si estoy siendo como la Virgen una persona que da luz, que da buen ejemplo, o soy una persona que doy mal ejemplo o peor aún, que escandalizo a alguien, que incito a alguien a pecar o a considerar como normal lo que es algo indigno del ser humano. Y ahora sigue tú por tu cuenta.